Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a charlar de la bienaventuranza de los pacificadores. Ser un pacificador va más allá de simplemente evitar conflictos o mantener la calma en situaciones tensas. Implica una actitud proactiva de buscar la reconciliación, la armonía y la justicia en un mundo marcado por la división y el desacuerdo. Los pacificadores son aquellos que, inspirados por el amor de Cristo, trabajan para sanar relaciones rotas, construir puentes entre personas y comunidades y fomentar un ambiente de entendimiento mutuo. Esta bienaventuranza nos llama a ser personas de cambio y acción, llevando la paz de Dios a cada rincón de nuestra vida. Jesús, en el Sermón del Monte, declaró: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza nos invita a reflexionar sobre el papel crucial que los pacificadores juegan en el reino de Dios. Ser un pacificador no es nada más evitar conflictos, sino actuar de manera proactiva para restaurar la paz y la armonía donde hay división. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Nos lo menciona en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Por lo cual, como creyentes, estamos llamados a manifestar esta paz en nuestras vidas y a compartirla con los demás. Los pacificadores son aquellos que permiten que el Espíritu Santo obre a través de ellos para llevar reconciliación y unidad. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de lo que es ser un pacificador. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, lo llama príncipe de paz. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús reconcilió a la humanidad con Dios, derribando el muro de la hostilidad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar su ejemplo y ser instrumentos de su paz. Dios es un Dios de amor, paz y misericordia, y su deseo es que vivamos en armonía con Él y con los demás. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, amor y reconciliación. Como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar su carácter en nuestras acciones y relaciones. Ser un pacificador significa imitar a Dios al buscar restaurar lo que está quebrado y a trabajar para que su reino de paz se manifieste en la tierra. Vivimos en un mundo que está marcado por la división, la guerra, el rencor, el conflicto y la enemistad. Los pacificadores son aquellos que en medio de estas crudas realidades buscan construir puentes y promover el entendimiento. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Para ser pacificadores, primero debemos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos llama: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz interior nos capacita para llevar paz a los demás, incluso en situaciones difíciles. La verdadera paz no puede existir sin justicia. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 18, nos dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Los pacificadores buscan no solo resolver conflictos, sino también abordar las causas subyacentes de la injusticia. Para ser pacificadores en el mundo, primero debemos trabajar en tener la paz de Dios en nuestros propios corazones. Esta paz interior no puede depender de circunstancias externas, sino de nuestra propia confianza en Dios, sabiendo que Él está en control. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos y emociones, estamos mejor equipados para llevar esa paz a los demás, incluso en medio del caos y la confusión. En nuestras relaciones cotidianas, los pacificadores buscan resolver conflictos de manera constructiva. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24, nos enseña la importancia de reconciliarnos con los demás antes de presentar nuestras ofrendas a Dios. La paz en nuestras relaciones es un reflejo de nuestra relación con Dios. La familia es un lugar donde la paz es especialmente necesaria. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13 nos exhorta: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Los pacificadores en la familia trabajan para mantener la armonía y el amor, incluso cuando hay desacuerdos. Con quienes nos rodean, los pacificadores buscan promover la unidad y el bien común. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, nos recuerda: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz en la comunidad es un testimonio grande del amor de Cristo. En nuestras relaciones cotidianas, los pacificadores buscan resolver conflictos de forma constructiva y amorosa. Esto requiere humildad, empatía y la disposición de escuchar y entender al otro, en lugar de responder con ira o resentimiento. Los pacificadores buscan soluciones que honren a Dios y promuevan la reconciliación. Esta actitud no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también refleja el amor de Cristo hacia aquellos que nos rodean. Los lugares donde convivimos con quienes nos rodean están llamados a ser lugares de paz. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3, nos insta de la siguiente manera: esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Los pacificadores, gente que nos rodea de manera normal, trabajan para resolver conflictos y fomentar la unidad entre todos nosotros. En un mundo lleno de injusticia y desigualdad, los pacificadores buscan promover la justicia y la equidad. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 nos dice: ¿qué es lo que el Señor espera de ti? Solamente que actúes con justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con Dios. El perdón es un componente esencial de la paz. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13 nos exhorta: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Los pacificadores son aquellos que perdonan y buscan la continua reconciliación. Nuestra familia es el lugar perfecto donde la paz es especialmente necesaria, pero también donde puede ser más difícil de alcanzar. Los pacificadores en la familia trabajan para mantener la armonía incluso en medio de desacuerdos y tensiones. Esto implica perdonar, tener paciencia, buscar el bienestar de los demás, incluso cuando haya conflictos. Cuando la paz reina en el hogar, se convierte en un testimonio poderoso del amor de Dios. La oración
es otra herramienta para los pacificadores. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos enseña: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La humildad es otro componente esencial para ser un pacificador. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, nos alienta: pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. La humildad nos permite escuchar y entender a los demás. El amor es otro de los fundamentos principales en la paz. En 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7, nos describe el amor como paciente, bondadoso y no envidioso. Los pacificadores aman a los demás de manera incondicional, buscando su bienestar y reconciliación. En nuestras comunidades, los pacificadores buscan promover la unidad y el bien común. Esto puede implicar trabajar para resolver conflictos, fomentar el diálogo entre grupos diferentes y abordar las causas subyacentes de la injusticia y la desigualdad. Los pacificadores son aquellos que se preocupan por el bienestar de todos, no solo de unos pocos, y que trabajan para crear un ambiente donde todos puedan prosperar. Dios es un Dios de justicia y paz. En el libro de Salmos 85, versículo 10, nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los pacificadores buscan reflejar esta justicia divina en sus acciones, pero también en sus decisiones. La reconciliación es un tema central en todo el Evangelio. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Los pacificadores son agentes de reconciliación en un mundo que vive dividido. Las personas con quienes nos rodeamos están llamadas a vivir en paz y reconciliación. Sin embargo, como comunidad de seres humanos imperfectos, no siempre es fácil mantener la unidad. Los pacificadores, en medio de quienes nos rodean, trabajan para resolver conflictos de manera amorosa y para fomentar un espíritu de comprensión y de entendimiento mutuo. Cuando las personas de quienes nos rodeamos, incluyéndonos a nosotros mismos, vivimos en paz, nos convertimos en un faro de esperanza y amor en un mundo dividido. La paz está íntimamente ligada a la esperanza. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13 nos dice: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Los pacificadores llevan esperanza a los demás a través de sus acciones. La unidad es otro fruto de la paz. En el libro de Salmos 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los pacificadores trabajan para fomentar la unidad en todos los ámbitos de la vida. La verdadera paz no puede existir sin justicia. Los pacificadores no solo buscan resolver conflictos, sino también abordar las causas de la injusticia y de la opresión. Esto puede implicar defender a los más vulnerables, luchar contra la desigualdad y trabajar para crear un mundo más justo y equitativo.
La paz y la justicia están íntimamente ligadas y ambas son esenciales para estar en el reino de Dios. Nuestra capacidad para ser pacificadores es un testimonio de nuestra fe. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, nos pide: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La paz que llevamos a los demás refleja el amor de Cristo. Ser un pacificador requiere abundante perseverancia. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, nos exhorta: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los pacificadores preservan la búsqueda de la paz incluso cuando parece difícil. El perdón es esencial para tener paz. Los pacificadores son aquellos que perdonan incluso cuando es difícil y que buscan la reconciliación en lugar de la venganza. El perdón no significa ignorar el daño o minimizar el dolor, sino liberarse del resentimiento y abrir la puerta a la sanación y la restauración. Cuando perdonamos, reflejamos el amor de Dios y su gracia también. La gracia de Dios es esencial para ser un pacificador. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios nos capacita para llevar paz a los demás. La paz es un valor central en el reino de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos recuerda: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los pacificadores son ciudadanos activos del reino de Dios. Ser un pacificador no siempre es fácil. Frecuentemente requiere perseverancia, paciencia y la disposición de enfrentar desafíos y obstáculos. Los pacificadores no se dan por vencidos ante la adversidad, sino que continúan trabajando por la paz incluso cuando los resultados no son inmediatos. Esta perseverancia es un testimonio de nuestra fe en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el fruto de nuestros esfuerzos. La paz que llevamos a los demás tiene implicaciones eternas. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, nos promete lo siguiente: serán llamados hijos de Dios. Esta promesa nos motiva a buscar la paz en todo lo que hacemos. Nuestra capacidad para ser pacificadores es un testimonio de nuestra fe en Cristo. En un mundo lleno de división y conflicto, la paz que llevamos a los demás refleja el amor y la gracia de Dios. Cuando somos pacificadores, mostramos al mundo que hay una manera diferente de vivir y una manera que está arraigada en el amor y la reconciliación. Ser un pacificador es un llamado alto y noble, pero también es un llamado que refleja el corazón de Dios. Que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir como pacificadores en un mundo que tanto necesita de la paz de Cristo. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de su amor y reconciliación. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud por tu palabra y por el llamado que nos haces a ser pacificadores. Gracias por recordarnos que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Te pido que me guíes y me transformes para que mi vida refleje esta bienaventuranza y sea un instrumento de tu paz en este mundo. Señor, enséñame a ser un verdadero pacificador. Ayúdame a buscar la reconciliación en lugar de la división.
a promover el entendimiento en lugar del conflicto y a construir puentes en lugar de muros. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu gracia, llevando paz a aquellos que me rodean, incluso en medio de situaciones complicadas. Dios mío, dame la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Que mis palabras sean siempre llenas de amor y mis acciones guiadas por tu Espíritu. Ayúdame a ser humilde y paciente, dispuesto a escuchar y a entender a los demás, incluso cuando no esté de acuerdo con ellos. Jesús, tú eres el príncipe de paz y nuestro ejemplo perfecto. Ayúdame a seguir tus pasos, a amar como tú amaste y a servir como tú serviste. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu paz, atrayendo a ti a otras personas. Cuando me sienta tentado a responder con ira o resentimiento, recuérdame tu ejemplo y dame la fuerza para elegir el camino de paz. Espíritu Santo, llena mi corazón con tu presencia. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones para que todo lo que haga glorifique a Dios. Ayúdame a ser un instrumento de paz y reconciliación en mi familia, en mi comunidad y en mi iglesia. Que mi vida sea un faro de tu luz, llevando esperanza y amor a un mundo que tanto necesita de ti. Padre, te pido especialmente por aquellos lugares donde hay conflicto, división y dolor. Levanta pacificadores para que lleven tu paz a estas situaciones, que trabajen por la justicia y la reconciliación y que reflejen tu amor en medio de la oscuridad. Que tu reino de paz se manifieste en la tierra y que nosotros seamos parte de esta obra. Gracias, Señor, por tu paciencia y tu amor incondicional. Gracias por recordarme que aunque soy imperfecto, tu gracia es suficiente para transformarme. Ayúdame a vivir cada día como un pacificador, confiando en que tú estás obrando en mí y a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.